Buenas tardes a todos. Hoy nos volvemos a reunir para dar continuidad a este tan interesante ciclo que es el de formación política Eva Perón, denominado Cartas a Eva. Bueno, como su nombre lo dice, el tema principal va a ser las cartas que en el periodo de gobierno de nuestros tan amados y recordados líderes recibían de todas partes del país, bajo un estudio y visión de dos grandes profesionales del Grupo de Investigación de Peronismo y Subjetividad Política de la Universidad Nacional de Córdoba, como son las que hoy van a disertar. Mercedes Barros, licenciada en Ciencia Política, UBA, doctora magíster en Ideología y Análisis del Discurso de la Exis University. Actualmente se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro. Es miembro del TECMED, del Grupo de Investigación de Subjetividad Política y Peronismo y del Grupo Cuerpos en Lucha Política, Sexo, Genéricas y Disputas por los Sentidos de la Vida Precaria, también en la Universidad Nacional de Río Negro. Su línea de investigación actual se enfoca en el estudio de modos específicos de articulación del lenguaje de derechos humanos en el discurso político. Y la señora Virginia Morales, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María y doctora en Ciencias Políticas de la UNC. Actualmente se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como docente de Teoría Política Contemporánea en la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Villa María. Es miembro de TECMED, del Grupo de Investigación de Subjetividad Política y Peronismo y del Grupo de Activismos en Derechos Humanos y Subjetivación Política en Resistencia al Neoliberalismo. Bueno, ellas, como otros profesionales, han sido los que bajo un análisis minucioso y exhaustivo han logrado realizar y se han planteado entonces tres registros principales de análisis. Un primer registro que se centra en una carta como entramado de sentidos articulados, un segundo registro que se enfoca en el gesto político de la carta y un tercer y último que aborda la carta como evocación subjetiva de lo próximo y cotidiano. Bueno, lo que les pedimos es que todas las preguntas que quieran realizar las hagan en el chat. Cuando las disertantes dispongan, las irán contestando. También, bueno, este encuentro se está grabando y se está presentando por YouTube. Y bueno, bienvenidas, que tengan buenas tardes y que sea una muy buena presentación, una disertación y que, digamos, logremos aprender mucho, más de lo que sabemos. Gracias, Graciela. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por la invitación a estos encuentros de formación política. Para nosotras es muy importante, ¿no?, poder participar en estos espacios y transmitir lo que venimos estudiando y analizando sobre el peronismo como movimiento político de largo arrastre, ¿no? Nuestro objetivo es, como grupo, es poder contribuir al entendimiento de ese movimiento político, ¿no? Pero no solo, y aquí viene la importancia de este espacio, ¿no?, para el mundo académico, sino también para poder llegar justamente al mundo de las militancias. Porque creemos que es muy importante poder, desde la militancia, entender la emergencia del peronismo, ¿no?, los momentos fundacionales de esa experiencia política, para desde ahí también poder entonces comprender el presente, ¿no?, de este movimiento y de las formas de identificación política que ha involucrado a lo largo del tiempo. Hay algo muy único, ¿no?, muy particular de ser peronista, que es distinto, ¿no?, a ser un radical, un socialista en nuestro país. Ese algo tiene que ver con los modos en que se fue modulando, conformando, ¿no?, esta identidad política. Por eso nuestro trabajo se dirige hacia ahí, ¿no?, poder descifrar ese algo, ese enigma de esa identificación que perdura y que tiene una gran agarre,
¿no? No solamente perdura, sino que agarra a los sujetos y los contiene. Entonces, para eso, lo que hacemos es volver al 45. Pero en esa vuelta, nos dimos cuenta, hemos entendido a lo largo de este tiempo, que primero lo que hay que hacer es desarmar ciertas miradas, ¿no? Dominantes y lo que decimos canónicas, ¿no? Cuestionar los prejuicios académicos muy adyacentes a los prejuicios políticos. Y sobre todo, lo que nos interesa es mirar desde otro lugar, ¿no? Mirar desde otro lugar es mirar al ras del suelo, como nos gusta pensar a nosotras, ¿no? No quedarnos, digamos, como en los discursos, en toda la documentación, en las fuentes que te transmitieron desde el propio régimen, sino mirar las repercusiones de eso al ras del suelo, en la gente común. A lo largo de nuestros encuentros, en el primero, segundo y en este último, lo que buscamos es poder, y esperemos haberlo logrado, ¿no? Transmitir parte de ese algo, ¿no? De ese desciframiento de esa identidad peronista que tanto nos apasiona como académicas y como peronistas. Entonces, hoy es el último, como bien decía la compañera recién, el último encuentro. Por eso pensábamos que puede ser, a diferencia de los otros dos, tener un espacio un poco más extenso al final de la exposición para discutir, para que ustedes hagan comentarios, para intervenciones sobre lo que fuimos planteando. Y sobre eso, ¿no? Sobre las problemáticas políticas que aún quedan ahí pendientes para pensar dentro del peronismo. Entonces, la presentación que pensamos hoy, acá con Virginia presente, se inspira en una serie de reflexiones, ¿no? Y de discusiones que venimos realizando en nuestro grupo y en conexión con otros grupos de investigación. Aquí está, por supuesto, la feminista, la muy feminista en nuestro grupo, que es Natalia Martínez Prado. Y nuestras discusiones rondan siempre, ¿no? Cómo la experiencia del primer peronismo afectó, conmovió a esas mujeres, ¿no? Transformando sus vidas cotidianas y generando nuevos procesos de agenciamiento. Pero también esta charla se inspira en otras discusiones que tienen que ver con cómo entender ese vínculo errante, ¿no? La relación poco armoniosa entre feminismos y peronismos. A nosotras, como creo que a muchas de las que acá están presentes, nos mueve, ¿no? Comprender un poco más esa vinculación del peronismo con los feminismos. Y, como decíamos antes, consideramos que el devenir, ¿no? De esa relación encuentra gran parte de su entendimiento, de su comprensión, en esa experiencia política que se denominó como ese primer peronismo. Y acá está nuestra primera apuesta, ¿no? De investigar y estudiar las palabras de las mujeres peronistas de ese entonces. Porque creemos que es desde esas palabras y vivencias que podemos comenzar a desmitificar la relación de las mujeres con el peronismo y además poder comenzar a decir algo, ¿no? Sobre esa relación conflictiva, antagónica, que por mucho tiempo predominó entre los feminismos y el peronismo, y los peronismos, ¿no? Porque podemos pensarlos en plural. Lo cierto es que en la actualidad sigue habiendo un profundo desconocimiento sobre la experiencia de las mujeres bajo el peronismo. Como veníamos recién planteando off the record y en el evento anterior, ¿no? Sabemos muy poco sobre las biografías de las delegadas, de las subdelegadas, del Partido Peronista Femenino, sobre las unidades básicas, sobre la labor parlamentaria que realizaron las primeras, ¿no? Diputadas y senadoras, porque no olvidemos que las mujeres votaron por primera vez, pero además
fueron elegidas por primera vez durante el peronismo. Y bueno, imagínense, si no sabemos demasiado sobre estas mujeres que tenían en algún punto protagonismo político, queda mucho por saber de esas otras mujeres, ¿no? De aquellas que no tenían incidencia política y que eran las mujeres comunes. Entonces, por eso nuestra intención ha sido, a lo largo de este tiempo, recuperar las voces de esas mujeres, de los sectores populares, y lo hacemos a través de una fuente particular que son las cartas. De las cartas que ellas mismas enviaron a esas distintas dependencias estatales durante esos 2 primeros gobiernos, y que están escritas justamente, ¿no? En primera persona, ¿no? Para nosotras son cruciales, porque representan como pedacitos, fragmentos de experiencias de vida, ¿no? De ese día a día de esas mujeres. Y donde en esa toma de la palabra van volcando sus demandas, sus denuncias, sus penurias, pero también los deseos de esas mujeres. Como decíamos también la vez anterior, ¿no? Estas palabras de las mujeres de los sectores o al ras del suelo han sido mayormente ignoradas. Pero además fueron desdibujadas en la historia del peronismo detrás del privilegio de las voces de los trabajadores varones, ¿no? Y también opacadas por esas, ¿no? Esas evocaciones de figuras femeninas protagónicas, que no tenían quizás inserción partidaria, pero que eran figuras femeninas protagónicas. Por eso, las cartas también fueron menospreciadas, ¿no? Como fuente histórica. Y las cartas de estas mujeres al ras del suelo más. Podemos decir que fueron doblemente menospreciadas. ¿Qué podían decir estas cartas de la gente común, ¿no? ¿Qué podían aportar al entendimiento del peronismo? Para los peronólogos o muchos historiadores, sociólogos, podían decir poco y nada. Poco y nada en relación a esas otras voces protagónicas, como podrían ser las de Perón y Eva, los delegados sindicales, los políticos de punta. Entonces, las voces de la gente común eran asumidas como réplicas, ¿no? Como ecos de esas voces autorizadas del régimen, ¿no? Entonces, las cartas de las mujeres no podían más que transmitir nada nuevo sobre Eva y sobre Perón, pero sí podían transmitir algo de su demagogia, de los fanatismos, del clientelismo, de las respuestas del clientelismo político. Ahí, digamos, ahí empiezan a trabajar todos estos prejuicios que decíamos a la hora de acercarnos, ¿no? A esas fuentes primarias. Entonces, eso. En estas cartas que nosotras sí recuperamos, se creía que poco se podía saber desde allí sobre el peronismo, sobre lo que significó el peronismo, ¿no? Sobre lo que el peronismo es y sobre lo que es ser peronista es. Bueno, como ya me parece que queda claro a lo largo de nuestros encuentros, nosotras sí creemos que aportan y mucho. Si lo que buscamos justamente es comprender al peronismo, a su vinculación con las mujeres y con las reivindicaciones sexogenéricas de la época y del presente, esas cartas, esas palabras de mujeres comunes son más que importantes. Y si además queremos entender algo, ¿no? que aparece constantemente, que es esas vivencias y la brecha que se mantuvo, la distancia que se mantuvo entre esas vivencias y las representaciones sociales vigentes. Ahí es donde estas voces de las mujeres ganan un estatuto particular para nuestra investigación, privilegiado, podemos decir. Entonces, nuestra apuesta es que a partir de explorar estas palabras, estas cartas, estas experiencias de género, podemos problematizar y volver a pensar la relación entre las mujeres y el peronismo
durante aquellos años fundacionales. Y no solamente, digamos, ¿no?, las huellas de esa relación a lo largo del tiempo y, por tanto, también cómo eso ha influido en la relación entre los feminismos y los peronismos. Pero como decíamos, entonces, para poder volver entonces a ese 45, primero había que desarmar, ¿no?, estas lecturas, estas miradas, prejuicios. Muy frecuentemente los enfoques académicos sobre mujeres bajo el peronismo, lo que notamos es que quedaron condicionados por ciertas lecturas, por ciertas hipótesis bastante extendidas, digamos, que advierten sobre los límites, ¿no?, las vacilaciones del régimen respecto de los reclamos por las desigualdades de género. Estas miradas lo atribuyen principalmente a que la ideología peronista, lejos de cuestionar el rol social y cultural de la mujer, ¿no?, propia de un modelo patriarcal, concibió la maternidad como el objetivo final de la mujer, ¿no?, y como su mayor contribución a la sociedad. Entonces definía el hogar, supuestamente, el peronismo, como su esfera natural. Ahora, ¿cómo llegamos a esta lectura extendida, ¿no?, entre propios y ajenos? Porque hay que pensar en eso también. ¿Cómo llegamos entonces a esta lectura extendida en los ámbitos académicos, en las tramas compartidas del sentido común y en las miradas de nuestros propios compañeros, ¿no? ¿Cómo se acepta esta mirada que se repite una y otra vez? Y ahí, desde nuestra mirada, pensamos que esta hipótesis, esta clave interpretativa, que es punto de partida de, diría, la mayoría de las investigaciones sobre mujeres y peronismo, hasta ahora, por suerte ha empezado eso a cambiar, ¿no? Y esto resulta no solo de ese saber histórico que se fue acumulando por estos historiadores que miraban otras dimensiones, sino también encuentra parte de las condiciones de posibilidad, ¿no?, de parte de su ser, digamos, en los diagnósticos críticos que los feminismos de ese entonces, esos grupos feministas que estaban presentes al momento de la emergencia del peronismo, las lecturas que esos grupos elaboraron respecto de Perón y de su gobierno, y también las insistentes repeticiones de esos diagnósticos que se sucedieron en los años posteriores por los feminismos, ¿no? Los feminismos retoman esas lecturas feministas e insistentemente las van repitiendo con bastante éxito a lo largo del tiempo, ¿no? Esto a mí me gustaría detenerme un poco, porque creo que justamente la desconfianza sobre los procesos, sobre todo ese proceso, ¿no?, y sobre los progresos, sobre los alcances del peronismo en términos de género, comienza precisamente a partir de ese desencuentro que se produce entre los feminismos de ese entonces y el régimen, apenas este movimiento político emerge, ¿no? Dora Barrancos es una referente sobre ese momento, sobre estudios sobre ese momento de emergencia. Y ella nos señala, ¿no?, como desde un principio las agrupaciones feministas y los grupos partidarios de mujeres tuvieron una importante presencia en el arco opositor, ¿no?, al peronismo. Y esto se debía a una fuerte desconfianza hacia la política de masas y hacia la figura de ese conductor con supuestos rasgos autoritarios y de una conductora que enaltecía, ¿no?, su rol de mujer subordinada a ese líder patriarcal. Entonces, estas feministas, al compás de un clima de época, ¿no?, varias de esas referentes
lo que pasó es que pronto identificaron a ese peronismo con una versión local del fascismo, digamos, europeo, ¿no? Con esos nacionalismos europeos que estaban en auge. Y entonces, inmediatamente denunciaron la inminente amenaza que representaba, digamos, para las libertades y la democracia, y sobre todo para las libertades de las mujeres. Y entonces, a medida, lo que vemos es que en los estudios también lo muestran, ¿no? A medida que el peronismo se consolidaba en el poder, expandía su aparato estatal, ganaba adeptos, esas voces críticas también iban en ascenso, esas críticas feministas también iban en ascenso. Iban además hegemonizando, digamos, dominando quizás las ambigüedades, las resistencias que sí existieron entre algunas feministas de entonces. Por eso Adriana Balobra y la misma Donna Gay señalan, ¿no? Que cómo se fueron estos feminismos que tomaron la voz campante, fueron opacando instancias efectivas, ¿no? De acercamiento entre varias o algunas de las referentes de los feminismos y la administración peronista, ¿no? De hecho, Donna Gay señala cómo algunas de ellas acompañaron, ¿no? A Perón en los primeros años. Sin embargo, esa heterogeneidad o podríamos decir, esa fragmentación propia, esas negociaciones entre ellas fueron opacadas por estas feministas que sí tomaron la posta, ¿no? Y que sí hicieron de ese diagnóstico del fascismo, ¿no? El núcleo central de la oposición al peronismo. Y justamente señalaron cómo ese peronismo venía a oponerse a estas reivindicaciones feministas de la época. Y acá me parece que es importante señalar que esta acusación hacia el peronismo tenía que ver no tanto como después se ha sostenido por las lecturas feministas, con el vínculo que el peronismo establecía entre el rol maternal y el rol político, vínculo que, como bien decía la compañera el encuentro pasado, no me acuerdo el nombre, era reivindicado comúnmente en la época, ¿no? Aceptado por la mayor parte de las referentes feministas, el rol maternal como rol crucial. Entonces, esta crítica al peronismo tenía que ver con la crítica por la democracia, por los peligros a la democracia, y también tenía que ver con un supuesto retroceso, supuestamente, en las luchas emancipatorias de las mujeres vinculadas con el acceso a la educación, ¿no? Y a la cultura. Para los feminismos, el peronismo llevaba a la mujer a un estado de ignorancia. Y justamente para los feminismos de esa época, era el conocimiento, ¿no? El acceso a ese saber, la única arma para la emancipación y para la igualdad femenina. Entonces, desde esta perspectiva, el modelo de mujer, ¿no? que promovía el peronismo, cada vez más vinculado, ¿no? A esa figura de Eva, conllevaba, más allá del carácter disruptivo de Eva, ¿no? Lo que ellas decían es que lo que traía era un arquetipo de feminidad que desencajaba con el modo en que las mujeres, según los feminismos, debían involucrarse, ¿no? En la vida pública. Entonces, este modo de involucrarse en la vida pública estaba supeditado a la formación y capacidad intelectual. Íbamos a poder gradualmente llegar a ser partícipes de la comunidad política a medida que nos íbamos acercando al conocimiento. Entonces, la igualdad no se partía de la igualdad, sino que la igualdad iba a ser gradualmente conseguida. Entonces, justamente pese a la incorporación masiva de las mujeres a la política, a partir del sufragio femenino, pese a la creación del Partido Peronista Femenino, a la creación de la Fundación Eva Perón,
pese a los avances en el reconocimiento de reclamos civiles históricos de los feminismos, ¿no? Como era el divorcio vincular, no se recuerda, eso está borrado de la memoria, que el peronismo sancionó la ley de divorcio vincular, ¿no? Eso fue borrado de la historia, pareciera, ¿no? Como también de la sanción de los derechos de los hijos naturales, aquellos hijos nacidos por fuera del matrimonio. Eso venía a corromper la idea de familia heteropatriarcal. Sin embargo, fue el peronismo el que extiende esos derechos, ¿no? Pero esto no modificó la apreciación y la oposición temprana de esos feminismos al régimen. Tampoco estas feministas se mostraron más proclives, ¿no?, a rescatar ese esfuerzo integrador de las reformas sociales y las posibilidades de acceso a niveles mayores de bienestar para las mujeres. El reconocimiento social y político que proponía el Estado y la amplia simpatía entre las mujeres de los sectores populares no tenía cabida en la representación de los espacios feministas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tenían cabida? Y ahí viene también algo importante para develar, ¿no? Porque para ellas, o para ellas y otros grupos también, ¿no?, esa muestra de apoyo de los sectores populares no tenía que ver con la modernización, con la democratización, sino más bien tenía que ver con la ignorancia popular, ¿no?, la ingenuidad popular, que pasa un poco hoy también, ¿no?, un poco bastante, y con estrategias de seducción, ¿no?, de los líderes. Entonces, el líder manipulaba los procesos de inclusión. Y ahí es donde también volvemos un poco a la discusión desde que planteábamos el otro jueves. Las mujeres de los sectores populares, para estos grupos de feminismo, no poseían, digamos, el mismo estatus moral que otras mujeres, porque no tenían justamente la autonomía que solo se adquiría a través del avance del conocimiento. Entonces se las suponía como dóciles, ¿no?, incapaces de razonamiento como otras mujeres, por ejemplo, ellas mismas, las feministas. Entonces de ahí también su presunción de manipulación. Aún más, se presumía que en tanto la ignorancia de las mujeres de esos sectores populares era mayor, mayores chances tenía de ser exitosa la manipulación del líder. Entonces, por eso pensamos, ¿no?, de las vivencias y lo que esas mujeres comunes manifestaron sobre sus preferencias políticas no tenían resonancia en los espacios feministas. Entonces, es precisamente a expensas, esto es poco simpático lo que digo, ¿no?, pero a expensas de marginar esas otras voces, el posicionamiento crítico de los feminismos logró imponerse y trascender su contexto de elaboración, ¿no?, y convertirse en una pieza clave de esas interpretaciones, de esas miradas de la experiencia política peronista. Y acá me interesa decir que la lectura que el feminismo hizo del peronismo en ese entonces se transformó en una de esas lecturas prejuiciosas sobre el peronismo, y en este sentido el feminismo y sus lecturas fueron claves en la conformación del antiperonismo. Con su apoyo no solo impulsaron a las figuras del antiperonismo, sino también abonaron, ¿no?, con sus principios de lecturas y sus prejuicios sobre el peronismo, el campo del antiperonismo, ayudando entonces a conformar, ¿no?, a esa reacción política. En otras palabras, ¿no?, le dieron letra, argumento. Esta crítica y oposición inicial de los feminismos que apuntaba a los embrutecimientos de las mujeres, ¿no?, comenzó con el paso del tiempo a desdibujarse, ¿no?, a solaparse, aunque está latente constantemente, pero con otros diagnósticos que de manera como retroactiva, digamos,
e inspirados en otros contextos, ¿no?, de producción que eran los 60 y los 70, en otras épocas, empezaron a reelaborar ese antagonismo, ese conflicto inicial entre los feminismos y el peronismo, pero lo reelaboraron desde otros términos, ¿no? Añadieron términos al conflicto, trastocaron otros. Entonces, en esas otras coordenadas que vinieron posteriormente a esa experiencia política, esas coordenadas feministas, soslayaron ese discurso maternalista de la época, que era compartido ampliamente por propios y ajenos, ¿no? Entonces, el peronismo, como movimiento ideológico, fue más y más concebido como promotor de un modelo de mujer, de familia que reproducía esos patrones y que no tenía, y que era, ensalzaba al maternalismo, como si el maternalismo no hubiera sido compartido por todas, que eso es lo que se decía la vez pasada, que me parecía súper atinado por parte de una compañera. Entonces, a mí me parece que acá lo que hay que señalar es que la oposición entre peronismo y feminismo pone un poco, nos deja ver la función crucial que, por un lado, los feminismos jugaron para el armado del antiperonismo, y por el otro, cómo el peronismo jugó para la identidad feminista, ¿no?, como su otro, ¿no? Los feminismos, a ver si se entiende, tomaron entidad, pudieron aglutinarse, y en un texto de Valobra también lo dice, ¿no?, de otra manera, pero está implícito, pudieron tomar entidad como feminismos en su rechazo al peronismo. Entonces, la emergencia del peronismo como discurso político generó en los grupos feministas vigentes ese cimbronazo, ¿no?, esa crisis que resultó finalmente en una reconfiguración de su identidad que entonces trajo aparejado esta producción de un otro, como decimos desde la teoría política, un otro que está ahí siempre, que es el culpable de mi infelicidad y de mi falta de posibilidades de concretar mis aspiraciones, y constantemente, a partir de ese entonces, empieza el peronismo a jugar a lo largo del siglo XX ese rol del otro, ¿no?, del otro, de aquel que es mi enemigo, el que siempre, pero que a la vez me hace posible. Él fue el que me hizo posible como grupo. Los feminismos de entonces estaban disgregados. Bueno, con la emergencia del peronismo se logra un aglutinamiento de esos feminismos, ¿no? Entonces, podemos decir, y ahí decimos algo que es complejo para entender, pero que es condición de posibilidad del feminismo, pero además de imposibilidad, porque siempre aparece como el otro que me niega, ¿no?, que aparece constantemente negando mi identidad como feminista. Esto fue muy efectivo, digamos, a lo largo del siglo, y fue tomando distintas formas, ¿no? Por suerte, digamos, esta relación que llamamos antagónica, conflictiva, opuesta, recién en los últimos 20 años ha empezado a cuestionarse, diría que sí, a ponerse en cuestión, ¿no? Y entonces ahí aparecen esas posibilidades de pensar pensar el vínculo desde otro lugar, ya no desde el antagonismo. Y por eso la recuperación de Eva, y por eso la emergencia de los feminismos populares, y por eso, digamos, lo que están este espacio representando, ¿no? Pero también me interesa señalar que la permanencia de esa oposición política entre peronismo y feminismo, ¿no?, trajo como resultado también límites a la hora de estudiar las representaciones de género y las mismas experiencias sexogenéricas, digamos, de las mujeres de ese entonces. Por un lado, como decíamos hace un rato, es frecuente que
los estudios que intentan volver al peronismo y que están atentas a la perspectiva de género, muy influenciadas por esa perspectiva, siempre se encuentran como supeditadas a mostrar los límites, ¿no? Y las dificultades de las transformaciones del peronismo respecto al dominio patriarcal. Y por otro lado, los modos que estas investigaciones llevaron a cabo, los estudios, y el tipo de fuentes, y ahí viene nuestra crítica, el tipo de fuentes que han privilegiado muestran aún ese prejuicio que surge en el 45 sobre el embrutecimiento que provocó el peronismo en las mujeres, ¿no? Entonces, esos prejuicios condicionan, digo, como decíamos antes, a la propia política, a los actores mismos al momento de mirar su pasado, pero también a los estudios, ¿no?, que han vuelto a pensar la relación, cómo el peronismo afectó a la vida de las mujeres. Bueno, si no estoy mirando las experiencias de esas mujeres, al ras del suelo nunca lo voy a poder saber, digamos, ¿no? Entonces, ante la reafirmación del carácter conservador y patriarcal que vemos una y otra vez en muchos de los estudios que hasta hace poco dominaban, ¿no?, el campo del estudio peronista, todo lo que, digamos, los claroscuros, como dice Natalia en un artículo que está muy bueno, las ambigüedades, ¿no?, de esas interpelaciones ideológicas, las consecuencias a nivel de mi día a día, ¿no?, como mujer, todo eso fueron desatendidas. Entonces, los modos particulares en que el discurso peronista articuló elementos conservadores, por supuesto, porque eran parte de esa época, pero también elementos radicales en términos de reivindicaciones de género, como acabamos de ver en este discurso previamente, que les compartimos a las compañeras off the record, todo eso quedó poco explorado, ¿no? Era mucho más importante mirar cómo las mujeres reproducían los dos roles de género en el peronismo, mirar el fanatismo que presentaban ante Eva, era mucho más interesante para ciertas miradas que mirar para las miradas históricas, políticas, sociales y feministas, ¿no? Era más interesante mirar eso que mirar qué hicieron esas mujeres con esos discursos, ¿no? ¿Qué hicieron las mujeres de ese entonces con las palabras de Eva y con las palabras de Perón? Eso es lo que las cartas nos queremos rescatar de esas cartas, ¿no? ¿Qué hicieron esas mujeres con esas palabras del peronismo? Y entonces, ahora pasamos a mirar un poco esas palabras en las cartas que seleccionamos. Seleccionamos 3 cartas, hay muchas más, pero bueno, vamos a mostrar 3 para que no se haga tan largo y que podamos volver a discutir políticamente feminismo y peronismo al final de nuestro encuentro. Le cedo la palabra a Virginia. Bueno, gracias, Mer. Gracias, compañeras, por la invitación. Y 3 cartas. Vamos a ir directamente a las cartas. Si llegamos 3 y si no, 2. Ahí, Marilina, vamos a proyectarlas. La primera es una carta que la voy a proyectar tipeada, porque tuvimos un problema con el archivo. Mientras podemos recuperar, pero no quería dejar de que se vea y de que también me puedan seguir en la lectura. La primera es una carta, es un pasaje de una carta de Wenceslada de Brusonic. Wenceslada es una mujer empleada del Servicio Público de Meteorología de la provincia de Corrientes, y Wenceslada escribe a Eva, puesto que ella le cambian sus tareas en el servicio de meteorología y ella esperaba a cambio de eso una suba de aumento de sueldo, pero en realidad esa suba nunca se concreta. Entonces, ante esa situación, Wenceslada escribe diciendo lo siguiente: señora Eva Perón,
dignísima señora, bienhechora de los desamparados, me dirijo a usted solicitando justicia. Espero me perdone el molestar su atención. Ahora que ustedes están, o sea, el inicio de la carta, ella va relatando esta situación que realizaba unas tareas de servicio, luego la pasan a otra sección, pero sigue cobrando lo mismo, ¿no? Cuando termine de relatar, continúa diciendo, ahora que usted, señora Eva, ¿no?, está interiorizada de mi situación, pídole su eficacísima ayuda en ordenárseme a justicia, agregando además esto, que las actividades que practico en la estación es igual al del personal presupuestado con un sueldo mínimo de 550. Le pido, señora, como se puede insistir y pedir a una madre, porque Dios quiso que en nuestra patria, por legado divino, nuestro querido líder general Perón y usted, su dignísima esposa, fueran los padres, esperanza y justicia de sus descamisados. Su corazón, buena señora, desborda de nobleza y generosidad al tender sus pródigas manos al necesitado. Sus acciones son movidas por el lema de la verdad y la justicia, colocándonos en el lugar que cada uno merecemos, antes desconocidos y humillados al pretender pedir la justicia. Al agradecerle, hago voto al Todopoderoso por la salud y felicidad de los salvadores de nuestra querida patria, General Perón y Evita Perón. Al mismo tiempo, salúdala con todo respeto una servidora incondicional. Bueno, esta carta, si bien como en una primera entrada o en una primera reacción, ¿no?, podemos decir que pone a rodar todo un etos, ¿no?, toda una configuración que da cuenta de la devoción y el respeto, ¿no?, que manifiesta hacia el peronismo y en particular a Evita. De hecho, se presenta como una servidora incondicional, ¿no?, y se dirige a Eva, nombrándola como la dignísima señora, como la bienhechora de los desamparados. Y si bien también, como en este primer registro de lectura, podemos destacar que Wenceslada apela a toda una serie de términos y de ideas que son propias, ¿no?, de la época, como puede ser el catolicismo, el patriotismo, ese ideario patermaternalista que estaban presentes en la época, pero también en el discurso peronista, en ese discurso oficial, también podemos decir que no es menos cierto que Wenceslada en esta escritura construye un lugar propio, se posiciona, se para, digamos, para decir y para escribir, y en ese pararse en un lugar va generando toda una serie de movimientos que empiezan a poner de manifiesto una serie de aspectos que no pueden ser captados precisamente bajo esa hipótesis del dominio vertical del líder, de la pasividad de sus seguidores, o muchos de esos aspectos que daba cuenta recién Mercedes en esas lecturas antiperonistas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, precisamente porque en estas palabras, en esta escritura, Wenceslada da cuenta de cómo articula a la maternidad con un término o un significante que era central en el discurso peronista, como es la justicia social, ¿no? Y entonces, la justicia, de esta manera, la maternidad, articulándola con la justicia, estructura en esa vivencia laboral y salarial que atraviesa la existencia de Wenceslada, y es a partir de esta articulación entre la maternidad y la justicia que Wenceslada describe y nombra, ¿no?, su propia experiencia como una falta de justicia y como una falta de igualdad. Entonces, y acá también recuperando lo que planteaban Marielina y Mercedes, Mercedes en los dos primeros jueves, hay como un primer punto o aspecto que se pone de manifiesta en la práctica de la escritura, en la práctica de escribir cartas, ¿no? Y que se refiere a todo ese conjunto de ideas, de tradiciones, de lenguajes que estaban disponibles y que formaban parte del contexto sociopolítico de la época y que son reapropiados, en este caso, por Wenceslada, y puestas a rodar y a poner en juego en el momento de escribir la carta. Pero también hoy nos interesa con Mercedes traer como otro aspecto, marcar un segundo aspecto que está presente en esta carta, y las otras también que vamos a referenciar, y que se vinculan precisamente con los modos en que el lenguaje
cuando se usa y cuando es puesto en uso por parte de estas mujeres que escribían, trae consigo toda una serie de distorsiones, trastocamientos, movimientos que son importantes también considerar. Esto es, Wenceslada, ¿no? Como ella misma se dice, hija descamisada e incondicional servidora, se está presentando a sí misma y ante Eva Perón como una participante sumamente activa en la definición del contenido de la justicia, en lo que significa la justicia en ese momento en el que ella misma está escribiendo y viviendo una situación particular, ¿no? Y se presenta así, no como una simple destinataria entonces de las políticas oficiales, sino como partícipe en la definición de la justicia y por lo tanto también del deber ser o de lo que deberían ser esas políticas oficiales. Y esto le sitúa a Wenceslada en un lugar particular respecto de todos esos términos que estaban presentes en el contexto y que ella retoma. No solo porque se apropia de ellos para claramente construir una demanda y legitimar su propia demanda, que es una demanda material, ¿no?, hacia el Estado, sino también porque va a radicalizar el lugar que encuentra la mujer en ese discurso peronista. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, Wenceslada, al escribir, sale del lugar del anonimato y también sale del aislamiento del mundo privado o del mundo de lo doméstico, ¿no? Y por otro lado, en su escritura, sitúa a la maternidad en el espacio de la autoridad y la justicia. Y es desde allí que reconoce en Eva la capacidad y la función de asignar a cada uno el lugar que se merece. De esta manera, entonces, fijémonos, ¿no? Pensemos, todos sitios que bajo un orden patriarcal y también católico, ¿no?, solo pueden ser ocupados por hombres, ahora son ocupados por una mujer trabajadora, o sea, Wenceslada, y por una mujer madre que no es madre, como es Eva. Así entonces, en esta carta, Wenceslada se cree en un nuevo lugar que no encastra del todo en el propio discurso peronista, pero tampoco encastra del todo en las propias representaciones sexogenéricas de la época, y no encastra del todo en lo que se esperaba del rol que ocuparon las mujeres y el lugar que ocuparon las mujeres en ese momento, ¿no? Esto es, Wenceslada se cree en otro lugar, ¿no? Y le otorga entonces a la maternidad, simbolizada precisamente en la figura de Eva, la capacidad de reparar las injusticias laborales que las están afectando y el estado de frustración, por lo tanto, en el que se encuentra precisamente de que nunca obtuvo el aumento en su salario. Esto es, la maternidad para Wenceslada es eso, era reparar la injusticia. Y Eva ocupa el lugar de la encarnación de la madre, y es por eso que Eva puede asignar a cada uno el lugar que se merece y que puede venir a reparar las injusticias. Ahora bien, pasemos a otra carta para profundizar un poco en estos aspectos. Esta segunda carta también está escrita por una mujer y está dirigida... No se ve todavía. ¿No se ve? Ahora sí, ahora sí. Esta segunda carta también está escrita por una mujer, María Isabel, viuda de Aguilar, así se presenta, y escribe desde Montevideo en el año 1948, y también se dirige a Eva Perón. Y dice: estimable presidenta, la saludo con toda la serenidad mía y la de mi hijo muy atentamente. Buena señora, le pasaré a decirle mis cosas, que es un poco importante. Es por unas 260 cuadras de trigo, a razón de 3 pesos por cuadra, y no por día, como quería el señor Leonardo Martín, a razón de 15 pesos por día. Así que, señora Eva, si puede hacer la caridad de obrar como presidenta y me haga pagar la cosecha. Yo por lo menos creo que por lo tanto que estamos apoyando. A la par que usted, doña Eva de Perón, somos peronistas hasta la muerte, por lo tanto le pido de favor que me haga el gran servicio, que la tengo por una buena presidenta, que obra por todos los pobres. Yo creo que a una pobre ciega como yo, me valgo en usted, señora, porque estoy abatida ya de la gran pobreza que me encuentro.
Espero, señora Eva de Perón, que obre como presidenta de la República Argentina, que la única dama que me va a ayudar, señora Eva Duarte de Perón. Le vuelvo a explicar mi pedido. Bueno, como acá también aparece otro punto que mencionaba Mercedes el primer jueves, ¿no? Que nos lleva a pensar, bueno, las faltas de ortografía o la escritura ciertamente, bueno, precaria si se quiere, ¿no? En relación al proceso de alfabetización truncado que seguramente ha tenido esta mujer. Y ella ya manifiesta en esta carta, a lo largo de la carta, que ya escribió otras veces, ¿no? Pero bueno, el punto en el que me quedaría detener acá es que María Isabel, ya continúo, pero corto acá para decir esto, María Isabel se dirige a Eva para pedirle un favor, pero a medida que la escritura transcurre y a medida que van pasando las páginas, que uno va leyendo las cartas de la página, ese favor se convierte en una exigencia y en un pedido exigente hacia Eva, ¿no? En este sentido podemos decir que igual que la carta anterior, al igual que Wenceslada, María Isabel se identifica, ¿no? Y se siente parte claramente de esa retórica peronista y apela a toda esa retórica peronista para expresar su situación. Esto es, al nombrarse a la par de la señora Eva Perón, María Isabel ya se posiciona, ¿no? como una representante del pueblo, pensando al pueblo como un todo, como es Eva, ¿no? Y se posiciona como parte de un pueblo capaz de que es capaz de incidir y de intervenir en la forma en que se distribuyen y se administran los bienes comunes, ¿no? Pero a la vez, María Isabel también se presenta como una parte excluida de ese propio pueblo, ¿no? Esto es, María Isabel se posiciona a la par de Eva Perón, pero da cuenta de que está excluida de ese pueblo peronista, ¿no? Entonces, es en este sentido que María Isabel, o a través de su escritura o a través de ese ejercicio de reiterar su problema y su pedido a Eva, viene a denunciar todas las contradicciones, esas cosas que no terminan de cerrar, por decirlo en algún punto, en el orden social peronista, ¿no? Porque ella debería ser parte de otro modo en ese lugar y al estar a la par de Eva Perón. Porque en definitiva, ella es una peronista hasta la muerte, va a decir en algún fragmento de su carta, ¿no? Pero sin embargo, no parece gozar de la distribución de los bienes, no parece gozar de los beneficios que el peronismo venía a traer para el pueblo y para los habitantes de la nueva Argentina. Entonces, en este suerte como de malentendido que se genera, ¿no? en su carta, la mujer, María Isabel, vuelve a traer a escena toda una escena de pasado, de desdicha, de pobreza, de maltrato que sufría para inscribir su reclamo para que haya una mejor distribución y para que más justamente se pueda posicionar hacia adentro de ese pueblo del que forma parte. Más adelante en la carta, respecto a esto que digo, María Isabel dice, recurro a usted unas cuantas veces a ver si me puede pagar la cosecha, porque el otro día yo misma hablé con el señor Leonardo Martín y me dijo, fuera a donde quería, a donde yo quiera, que él no iba a pagarme y dijo que me podía quejar a Dios Perón. Él no iba a pagar a nadie porque la plata de él no se la quita a nadie. Así espero, señora, que nosotros los peronistas, le pregunto, si recibió la copia que le mandé a usted, señora, porque hasta ahora no he tenido contexto, y se la mandé a sus propias manos a ver si me hace o me manda alguna ayuda, porque no puedo trabajar porque soy ciega. Y además tengo un hijo, no es tan chico ni tan grande, tiene 14 años cumplidos, y acá en este pueblo no se consigue trabajo. Y así pasamos la vida sin domicilio, sin techo para dormir, si hiciera tirado a la calle con una bola que la patean y la pisan, así como somos nosotros, señora Eva Duarte de Perón. Me extraña que a una peronista, al favor de Perón y Evita, que rode por la calle como una bola y como un fulbo, que lo patean y no le tienen lástima de que se rompa o si se pincha, y si se deja de patear es porque no tiene defensa ninguna. Así somos nosotros, señora Eva.
Así creo que podría ayudarme a una pobre tirada a la calle. Y la carta termina finalmente pidiendo que aunque sea, le envíen algún libro para su hijo, o algo de ropa, o una cobija, o algo de abrigo. Entonces, como primer punto, ¿no? Me parece volver sobre esta insistencia en el volver a escribir, esta insistencia de volver a decir y de volver a decir su vivencia como una injusticia, ¿no? Y es acá donde creemos que se pueden pensar en esta insistencia, y pensando también en la carta de Wenceslada, en cómo cada carta de manera singular, cada mujer de manera singular puede traducir su vivencia en términos de una injusticia. Entonces, en este proceso creemos que se pueden empezar a pensar los trazos de cómo se conformaron las mujeres como nuevos actores políticos en la época, y también como participantes activas en la definición de ciertos elementos comunitarios, ¿no? Y colectivos. En este caso, como viuda, como madre y trabajadora de una nueva Argentina, María Isabel se asume merecedora de una seguridad y protección del Estado que se presentan ante ella como un derecho que ella tiene, pero que a la vez no tiene porque todavía no le ha llegado, ¿no? Y es precisamente a partir de que María Isabel verifica esa contradicción, ¿no? De algo que debería tener pero que aún no le ha llegado, que demanda una ayuda, pero me parece interesante destacar también, pensando en ese clima de época y en ese momento, que esa ayuda no se reconoce en la carta como una acción de caridad llevada adelante por las damas de las sociedades de beneficencia, sino que esa ayuda se reconoce y se legitima, se solicita, se asienta en las políticas reparatorias del peronismo, las políticas reparatorias que traían consigo la justicia social. Y es, por cierto, entonces, en el marco de este lenguaje político de la justicia, que Eva es nombrada como la única dama que la puede ayudar. Por lo tanto, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? En esta práctica de escrituras, la de Wenceslada, en la de María Isabel y otras que podríamos traer, ¿no? Podemos dar cuenta que se involucran toda una serie de rearticulaciones de elementos que eran propios del imaginario de la época y que responden más estas rearticulaciones a la capacidad creativa y productora de las propias mujeres, antes que a un estado de manipulación o embrutecimiento promovido desde el Estado y sus líderes, ¿no? Entonces, del mismo modo, la percepción, es interesante que en esta carta María Isabel la nombra a Eva como presidenta de la nación, ¿no? Entonces, esa percepción de Eva como presidenta también nos conduce a pensar o da cuenta de hasta dónde eran capaces de movilizarse las fronteras de lo que aparecía como posible para las mujeres de en aquel entonces, ¿no? Y en particular, en lo que respecta a los roles y funciones de las mujeres en el orden público-político, ¿no? Porque digo, como exhibe la carta de María Isabel, Eva podía, no solo podía, sino que Eva era percibida como una presidenta, ¿no? Y entonces, en ese terreno como ciertamente movedizo y que era impensado para la época, ¿no? Esto es, que una mujer sea presidenta, las mujeres de ese entonces escribieron y vinieron a ocupar lugares que no necesariamente eran los esperados o los preestablecidos, sino que en muchos casos eran lugares nuevos o con modificaciones de los preestablecidos o esperados, pero lugares al fin y al cabo en los que se sienten protagonistas y desde los cuales politizan toda una serie de aspectos que eran naturalizados o cristalizados para la época, ¿no? Como pueden ser en el caso de estas cartas, ¿no? La viudez, la discapacidad, la desigualdad, el destrato en el ámbito laboral. Ahora bien, tenemos una tercera carta que me gustaría, aunque sea rápidamente, poder decir algo, ¿no? Esta carta es particular, en realidad no está dirigida a Eva, está escrita por una mujer y está dirigida a Perón. Es una carta que fue escrita en los primeros años del primer gobierno de Perón, y es
La autora es una maestra santafesina que responde al llamado del primer plan quinquenal que hace Perón, y efectúa, bueno, todo un pedido para una serie de chicos con situaciones de frenastenia, pero ella termina diciendo que en realidad todo ese pedido es como la antesala para un poema. Se inspira y le escribe un poema a Perón, ¿no? Y a través de ese poema va a demandar o va a poner, sobre la mesa y sobre la escritura, que está en una situación de desigualdad y de injusticia laboral porque las maestras de las provincias cobran menos que las maestras de la capital. Y entonces va a demandar una solución a ello. Leo rápido un fragmento de la carta, que es larga, ¿no? Pero empieza diciendo: yo también quiero cantar lo que en mi alma se inquieta, con versos de un gran poeta que a las letras hizo grandes, los versos de José Hernández que alcanzaron a la meta. Por eso pido a los santos, pa' pretensión tan ilusa, me envíen la misma musa, me proteja con esmero, pa' cantar lo que yo quiero y que el buen sentido acusa. Justicia quiero pedir, que esté en todo corazón, pues bien dice la razón, que en la mesa bien tratada, a todos igual tajada. ¿No es así, don Juan Perón? Usted pide, coronel, a todo el pueblo argentino que le alumbre el camino para mejor realizar su plan quinquenal y llegar a buen destino. Y a mi baile me han llamado. Y ahí nomás le hago presente lo que golpea mi mente. Desde que empecé a trabajar, ¿por qué no han de tratar a todos con igual suerte? ¿Por qué el maestro que paga el gobierno de la nación goza de un escalafón y de un mayor inicial que el que paga el provincial? ¿Quiere explicarme, Perón? Yo no entiendo de unitarios, tampoco de federales, de qué hablan los congresales. Solo entiendo de justicia. En el año que se inicia sean los maestros iguales. No pido equiparación, mas prefiero que el Estado se haga cargo del ganado. Y si el maestro ha de cambiar por si acaso el lugar, que pueda ser trasladado. ¿Por qué será que no quieren la enseñanza unificar? Dicen que es centralizar. Yo veo lo que me importa y no le encuentro la contra. Hay que nacionalizar. Y termino diciendo: un asunto no comprendo y yo le ruego, patrón, de ello me dé la razón, porque no veo muy claro algo que usted ha explicado y perdone mi pretensión. Con franqueza se lo digo. Primero le hago presente que es algo torpe en mi mente y no es mi afán criticarlo, mas conviene respetarlo por aquello del palenque. Usted dijo la otra vez que la riqueza tenía solamente una salida, que esa era la Tierra Santa, que eran las inmensas pampas y que otro lugar no había, que nadie había inventado otro modo de riqueza. Eso por mucha cabeza que el sabio haya tenido, no lo había conseguido. La única forma era esa. Y ahí está lo que no comprendo. ¿La capital tiene campo? Ahí las maestras ganan tanto. ¿Cómo hacen para pagar si no hay de dónde sacar? ¿Cómo es que es tan grande el manto? Para mí no hay explicación y lo que pasa es ansina. En esta tierra argentina, el maestro de la capital gana más que el provincial y esa injusticia me indigna. ¿Qué ha pasado en la familia que unida forma el Estado para que la hayan separado y dando la preferencia y ahora hijos y entenados? Bueno, esta carta el poema es bastante más extenso. Solo recorté algunas partes. Y respecto, me gustaría enfatizar solo algunos puntos, ¿no? Para expresar su canto y para expresar su demanda, la maestra toma uno de los lenguajes populares de la época, ¿no? Como era el criollismo, incluso un lenguaje sumamente anclado en el centro del país y en La Pampa y en el lugar donde escribe, ¿no? Y precisamente es apelando a este lenguaje que la maestra refuerza su reclamo de equiparación salarial, porque es un reclamo material hacia el Estado, ¿no? Y le otorga un cariz político al inscribirse en la tradición del Martín Fierro, ¿no? Y en esa tradición de denuncia. Y es... Perdón, pensé que tenía un comentario para mí. Y es en esta escritura, entonces, en este poema, vuelve a retomar toda una serie de aspectos o de marcos existentes, ¿no? Y va recorriendo todo un antes y un después de la Argentina peronista, ¿no? Y entonces el olvido del interior del país, de las pampas,
de los campos frente a la riqueza nacional, el maltrato del gaucho, protagonista de la patria, pero más allá de Buenos Aires, entre otros, ¿no? Entre otros, una serie de figuras y de metáforas, ¿no? Que trae a este poema, son traídos como elementos que le otorgan especificidad, veracidad y legitimidad también, ¿no? Al acto de injusticia al que son sometidas las maestras provinciales. Entonces, con todo esto, la maestra ya se sale de un punto de vista testimonial, como podríamos pensar que ocupaba Wenceslada o María Isabel, ¿no? Se sale de ese lugar testimonial en la carta y de esa condición de afectada en primera persona y asume precisamente el punto de vista de los damnificados, ¿no? Un punto de vista, en definitiva, de los olvidados del interior del país, pero cruciales como el gaucho para la construcción de la nación. Eso como primer punto. Como segundo punto que me gustaría enfatizar acá, la mujer se apropia, ¿no?, de otro de los términos o de los significantes privilegiados de la Argentina peronista, como es el trabajo. Y en este sentido, se presenta como trabajadora asalariada en relación de dependencia con el Estado, ¿no? Antes que como desde otro lugar, como trabajadora. Y este reconocimiento de sí la escinde, la saca, digamos, ¿no?, de ese vínculo estrecho que prevalecía en la época entre la mujer, la maternidad y su capacidad de educadora nata. Asimismo, digamos, en este proceso se asimila con el gaucho, y en algún punto esta asimilación con el gaucho y este punto de vista de los damnificados del interior del país y este tomar el lenguaje o el criollismo como lenguaje, ¿no?, la lleva a desgenerizar su escritura y a situarse en otro lugar, ¿no? Que ya no es como veíamos antes, el de la mujer, el de la maternidad, por ejemplo, en la carta anterior, ¿no?, sino que es el lugar del trabajador olvidado, de ese trabajador subordinado del interior del país. Entonces, la maestra en su poema muestra el olvido y el daño que sufren las mujeres del interior del país, pero no, las maestras, perdón, del interior del país, pero no como mujeres, sino ya como trabajadoras, ¿no? Entonces, la maestra se posiciona de este modo en un espacio de disputa y de cierta parte en cuestión, ¿no?, del orden social, y que es un lugar que ciertamente no era propio de las mujeres, que no era necesariamente esperado que las mujeres ocupen. Y en este sentido, su carta se convierte, o no puede dejar de ser pensada como un acto de intervención política en el que la demanda, que no deja de ser una demanda material, porque es una demanda de igualación salarial, pero conlleva esta demanda toda una crítica al orden establecido, al orden peronista, ¿no?, al discurso oficial, y entonces conlleva una crítica a ese orden, y con esa crítica, la solicitud y el pedido de una vuelta a redistribuir, en este caso el salario, pero mediante la nacionalización de la educación, ¿no? Entonces, ahora bien, ya como para ir cerrando, podemos afirmar que en estas cartas, ¿no?, aunque por momentos las mujeres claramente se sujetan, se identifican y se manifiestan dentro de los idearios y representaciones vigentes y disponibles, ¿no?, en la Argentina peronista, y entonces dan forma a toda una imagen y un vínculo afectivo, posicionándose como devotas de Juan y de Eva, y por lo tanto, como mujeres lealtades al régimen, también exhiben reclamos, exigencias, críticas, que no dejan de ser políticas, ¿no?, que no son menos políticas. Precisamente, esto es lo que muchas veces, esto último es lo que muchas veces queda invisibilizado por aquellas claves de lectura que no solo piensan a las mujeres en particular, pero en general al sujeto político como algo que ya estaba dado, digamos, ¿no?, y que conllevan toda una serie de suspicacias en torno al peronismo como un régimen fascista y oportunista, ¿no?, demagogo. Entonces, mediante el análisis de las cartas, se pone en evidencia cómo el peronismo propició la irrupción de las mujeres en la escena pública, pero una irrupción que trajo consigo, ¿no?, tanto reverencias como desacatos, ¿no? Y en este punto es que pensamos, bueno, ¿por qué recuperar
aquí termina, digamos, acá podemos decir, aquí termina, en esta conclusión termina el recorrido de por qué recuperar estas cartas y estas voces de mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué recuperarlas? Es solo por esto, digamos, ¿no? ¿Por qué volver, como decía antes Mercedes, a... ¿Qué más nos permite entender en este sentido de lo que venía expresando? Y bueno, creemos en este punto, en definitiva, ¿por qué recuperar estas intervenciones? Bueno, estas cartas nos permiten volver a esa experiencia del primer peronismo, principalmente porque nos muestra o nos deja entender algo sobre esa identificación peronista que aún pervive, ¿no? Que aún permanece y que se traslada hasta nuestra actualidad, ¿no? Y en esa perdurabilidad no solo se reproduce una doctrina, no solo se reproduce una lealtad hacia el régimen y la repetición, pongamos en estos términos, de las 20 verdades peronistas, ¿no? Sino que más bien vemos a través de estas cartas que un rasgo propio del ser peronista y lo que se ha configurado como ser peronista desde aquel entonces y a lo largo del tiempo es precisamente la reapropiación, los cambios, los desplazamientos, las modificaciones en torno a esa doctrina, digamos, ¿no? Enunciada en los primeros años peronistas, y hasta incluso tomar esa doctrina para volverla en contra de sí misma, ¿no? Y un poco las cartas de estas mujeres muestran un poco eso, intentamos dar cuenta que muestran un poco eso. Entonces, en definitiva, no es para nosotros, digamos, no estamos convencidas que lo que importe hoy sea saber si Evita era feminista o no lo era, o si en estas cartas que traemos a colación acá había o no había feminismo, ¿no? Sino que creemos que lo que resulta relevante es que la figura de Eva, en ese mismo momento, digamos, ¿no? En ese mismo in situ, ¿no? Era reapropiada, era torsionada, era llevada a reivindicaciones sexogenéricas impensables en ese contexto de antemano, ¿no? Impensable en el marco de las representaciones vigentes. Entonces, para retomar una pregunta o un debate también de la actualidad, ¿no? ¿Podría Eva ponerse el pañuelo verde hoy? ¿Es legítimo reivindicar la figura de Eva en los términos de una Eva feminista? O en todo caso, ¿es relevante conjeturar sobre esa posibilidad para entender el peronismo y el espacio de las mujeres dentro de ese movimiento político? Bueno, desde nuestro lugar y desde nuestro grupo de investigación, esas no son preguntas claves y en definitiva tampoco es relevante conjeturar sobre ello. Es más, si tiramos aún más del hilo del argumento, podemos pensar, bueno, que la figura de Cristina también ya empieza a aparecer hoy, y ya aparecía en años atrás, ¿no? Como una figura maleable, torsionable, o como un significante vacío, por decirlo en algún punto, ¿no? Entonces, ya cierro con esto. Podemos pensar que ser peronista es algo más que la doctrina, o es algo más que esas 20 verdades, y ese algo más tiene que ver con esa experiencia subjetiva de un discurso que ancla en la igualdad y en ciertos principios de justicia, que es un discurso que anclando que ancla y que habilita, que promueve, que propicia una experiencia subjetiva que hay que aprender en sus generalidades, esto es, en aquello que se reitera como algo regular, pero también que hay que aprender en sus propias singularidades. Y esto es lo que intentamos hacer en la lectura de estas cartas a lo largo de estos 3 jueves, ¿no? En consecuencia, pensar el feminismo y el peronismo, como intentamos hacerlo hoy, implica continuar indagando sobre cómo se han moldeado ambos en relación y tensión, ¿no? Ambos en relación y tensión, comprendiéndolos con la necesidad de comprender cada uno en sus propios linajes, pensando en sus vinculaciones, en sus encuentros y desencuentros, ¿no? Y esta indagación para nosotras significa considerar el peronismo como algo más de lo enunciado por el líder, por los líderes, y el feminismo también en sus propios prejuicios y suspicacias respecto al peronismo. Porque de esta manera creemos que nos posicionamos en un punto de partida diferente al que muchas veces reiteramos o aparece como cristalizado, como parte de los prejuicios
y lecturas canónicas que tenemos en la academia, pero también en los espacios políticos partidarios, ¿no? Y entonces nos permite esto corrernos de ciertas miradas muy diseminadas y posicionarnos en un punto de partida diferente para abordar precisamente el vínculo entre el peronismo y el feminismo como un vínculo que no solo es posible, como lo demuestra la época actual, sino que también se presentan como un vínculo deseable y esperable. Bueno, ya aquí dejamos. Acá dejamos y nuevamente agradeciendo la invitación y los encuentros. Bueno, gracias a todas, a todes, y nos vemos en las próximas capacitaciones.